Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. Los invitamos a que se suscriban y que visiten la página web www.comoaprendermás.com. En este video se explicarán dos ejercicios sobre reactivo limitante o límite y reactivo sobrante o en exceso. Veamos el primer ejemplo. Dice que se debe determinar el reactivo límite y el sobrante cuando se utilizan 0,7 moles de plata y 0,8 moles de ácido nítrico para obtener nitrato de plata. Recordemos los conceptos de reactivo límite y reactivo sobrante. El límite o limitante es la sustancia que se consume por completo en una reacción química, mientras que el reactivo sobrante o en exceso es la sustancia que está en mayor cantidad de la que reacciona con la cantidad del reactivo limitante. Volvemos al ejercicio. Observemos la información. Los 0,7 moles de plata, los 0,8 moles de ácido nítrico y vamos a averiguar el reactivo limitante o límite y los moles de reactivo en exceso. Para ello debemos plantear la ecuación de esta reacción, en donde la plata, al reaccionar con el ácido nítrico, origina el nitrato de plata, agua y el monóxido de nitrógeno. Para calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso, la ecuación debe ser balanceada. Al multiplicar por 4 el ácido nítrico, nos quedan aquí 4 por 1, 4 átomos de hidrógeno. Y en los productos tenemos 2. En consecuencia, multiplicamos el agua por 2, quedando 2 por 2, 4 hidrógenos en productos y 4 hidrógenos en reactivos. Para balancear los nitrógenos tenemos en reactivos 4 por 1, 4 nitrógenos. Aquí tenemos 1 y aquí 1. Al colocar este coeficiente de 3 quedarán 3 por 1, 3 nitrógenos más 1, 4 en total en productos y 4 por 1, 4 nitrógenos en reactivos. En productos quedan 3 por 1, 3 átomos de plata. Multiplicamos la plata de los reactivos por 3, quedando 3 átomos de plata en reactivos y 3 átomos de plata en productos. Los oxígenos quedan balanceados. 4 por 3, 12 oxígenos en reactivos. En productos serían 3 por 3, 9, 2 del agua, 11 más 1 del óxido, en total 12 oxígenos. Esto indica que 3 moles de plata reaccionan con 4 moles de ácido nítrico para producir 3 moles de nitrato de plata, 2 moles de agua y 1 mol de monóxido de nitrógeno. En esta tarjeta aparecen los enlaces de los tutoriales sobre la ley de las proporciones definidas y el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. Los invitamos a que los visiten. A continuación, procedemos a averiguar los 0,7 moles de plata con cuántos moles de ácido nítrico reaccionarán, teniendo en cuenta esta regla de 3 simple, en donde 3 moles de plata se combinan con 4 moles de ácido nítrico, 0,7 moles de plata con cuántos moles de ácido nítrico reaccionarán, obteniendo como resultado 0,93 moles de ácido nítrico. Analizamos que si se consumen los 0,7 moles de plata, se necesitarían 0,93 moles de ácido nítrico y solamente tenemos 0,8 moles de ácido nítrico. Por tal motivo, los 0,7 moles de plata no son el reactivo limitante. Al plantear la otra regla de 3 simple, sería en la siguiente forma. 4 moles de ácido nítrico reaccionan con 3 moles de plata. 0,8 moles de ácido nítrico con cuántos moles de plata reaccionarán y obtenemos como resultado 0,6 moles de plata. Apreciamos en este caso
que al consumirse completamente los 0,8 moles de ácido nítrico, se necesitarían 0,6 moles de plata. En consecuencia, el ácido nítrico es el reactivo limitante o límite, porque es el que se consume completamente, mientras que la plata es el reactivo sobrante o en exceso. Ampliemos la explicación. Si en un beaker depositamos los 0,7 moles de plata y los 0,8 moles de ácido nítrico, reaccionarán 0,6 moles de plata con 0,8 moles de ácido nítrico. Como solamente reaccionan 0,6 moles de plata, se los restamos a los moles que nos dieron en el problema, dando un sobrante o exceso de 0,1 mol de plata. Conclusión, el reactivo límite son los 0,8 moles de ácido nítrico, mientras que se tienen 0,1 mol de reactivo sobrante o exceso de plata. Expliquemos este otro segundo ejercicio. Averiguar el reactivo limitante o límite y los gramos de reactivo en exceso o sobrante cuando se ponen a reaccionar 21,75 gramos de dióxido de manganeso con 38 gramos de ácido clorhídrico para obtener cloro. Procedemos a organizar la información. Tenemos aquí los gramos de los dos reactivos y nos piden el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Se deben tener en cuenta las masas atómicas y las masas molares en gramos y su equivalencia a una mol de los 4 átomos que intervienen en este ejercicio. También plantear la ecuación química de esta reacción. Dióxido de manganeso más ácido clorhídrico produce cloruro de manganeso más cloro y agua. Procedemos a balancear la ecuación para poder hacer los cálculos del reactivo limitante. Tenemos acá 2 y 2, 4 átomos de cloro en productos. Por eso multiplicamos el ácido clorhídrico por 4, quedando cloros 4 por 1, 4 átomos de cloro en reactivos, igual a los 4 átomos de cloro de productos. Se tienen en reactivos 4 por 1, 4 hidrógenos. Por eso, en los productos multiplicamos la molécula de agua por 2, quedando 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Un átomo de manganeso en reactivos, un átomo de manganeso en productos. Están balanceados. 2 átomos de oxígeno en reactivos y 2 por 1, 2 átomos de oxígeno en productos. Indica esta reacción que una mol de dióxido de manganeso reacciona con 4 moles de ácido clorhídrico para producir una mol de cloruro de manganeso, una mol de cloro y 2 moles de agua. Como los reactivos fueron dados en gramos, necesitamos los pesos moleculares de los reactivos. Una mol de dióxido de manganeso pesa 87 gramos. 4 moles de ácido clorhídrico equivalen a 146 gramos. Una mol de cloruro de manganeso es igual a 126 gramos. Una mol de cloro 71 gramos y 36 gramos son los equivalentes a los 2 moles de agua. Con estas relaciones se puede plantear la siguiente regla de 3. Si 87 gramos de dióxido de manganeso reaccionan con 146 gramos de ácido clorhídrico, 21,75 gramos de dióxido de manganeso, ¿con cuántos de ácido clorhídrico reaccionan? Obteniendo como resultado 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Esto indica que reaccionan completamente los 21,75 gramos de dióxido de manganeso y solo intervienen
De los 38 gramos de ácido clorhídrico, 36,5 gramos de él. Quiere decir que el ácido clorhídrico es el reactivo en exceso o sobrante. Una persona puede plantear esta regla de 3 para consultar el reactivo limitante, para calcular cuántos gramos de dióxido de manganeso reaccionan con el consumo completo de los 38 gramos de ácido clorhídrico y se obtendría un resultado de 22,64 gramos de dióxido de manganeso. Vemos que si se consumen completamente los 38 gramos de ácido clorhídrico, se necesitarían 22,64 gramos de dióxido de manganeso y solamente tenemos 21,75. Por tal motivo, los 38 gramos de ácido clorhídrico no actuarían como reactivo limitante. En conclusión, en este ejercicio, el dióxido de manganeso es el reactivo limitante o límite porque se consume completamente, mientras que el ácido clorhídrico es el reactivo sobrante o en exceso. Complementemos la explicación de la respuesta. Si en el beaker depositamos los 21,75 gramos de dióxido de manganeso con los 38 gramos de ácido clorhídrico, reaccionarán los 21,75 gramos del dióxido de manganeso con solamente 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Al restarle la cantidad que reacciona a los 38 gramos, nos da un sobrante de 1,5 gramos de ácido clorhídrico. El reactivo límite serán los 21,75 gramos de dióxido de manganeso y el reactivo sobrante serán los 1,5 gramos de ácido clorhídrico. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Suscríbanse y compártanlo. Hasta un próximo tutorial.